La comprensión de los eurekas, los "oh Dios mío" que uno experimenta. Uno se da cuenta de que esto es una herramienta, que la visión lejana funciona de verdad. Se consigue información certera. Lo suficientemente certera para ser utilizada en casos de fuerza extrema o situaciones de vida o muerte, y cambia tu vida. Nunca se vuelve a ser el mismo después de acabar el entrenamiento. Jamás podremos volver a relacionarnos de la misma manera con el mundo que nos rodea, ni con el tiempo y el espacio tampoco. Y las implicaciones son demasiado profundas. Ni siquiera con nuestros compañeros de armas éramos capaces de relacionarnos como antes. Así que echábamos a andar por los pasillos del Pentágono y escuchábamos la música de la zona gris y cosas por el estilo mientras caminábamos. Cuando abandoné el programa en el año 81, estaba funcionando muy bien. No había conseguido todavía el propósito final, pero estaba progresando y lo hacía porque estábamos todos pegados, pegados religiosamente a la experiencia de visión lejana. Si después de aquello surgieron problemas, supongo que fue porque se desgajaron hacia otros fenómenos que fueron menos útiles para el ejército. Después de que el general Thompson cambiara de destino, el principal defensor de la visión lejana en el ejército fue el general de división Albert Stavelbein, director de Información y Seguridad del Ejército. El general estaba entusiasmado con la visión lejana, pero su entusiasmo derivó hacia la inclusión de otras habilidades paranormales. Le pusieron el mote de tuercecucharas después de una serie de sesiones con su equipo, en las que todos intentaron usar psicosinesia, psicomateria, doblar cubiertos. John Alexander era uno de los oficiales más afines con Stavelbein. En gran número de ocasiones habíamos visto lo que llamamos macropsicoquinesia, cuando frente a nosotros ocurren sucesos importantes. Lo que traigo conmigo son dos tenedores, y lo que hicimos es ponerlos en las manos de individuos, como yo hago ahora, donde no se aplicaba ninguna fuerza física. Estos dos tenedores se acoplaban perfectamente uno con otro, y lo que sucedió frente a un grupo de coroneles y generales, en su mayoría, una persona sin ningún entrenamiento sujetándolos, volvió su cabeza y al hacerlo, este tenedor se dobló 90 grados. Entonces, mientras todos se miraban, el tenedor se enderezó, se dobló y finalmente se quedó como está ahora. Lo vieron unos 30 testigos altamente calificados y, como pueden ver, no se acoplan ahora, sin ninguna fuerza física. Y todo sucedió como les digo, comprobado por muchos observadores competentes. La gente me preguntaba, ¿qué va a hacer? ¿Doblar los cañones de los tanques? Y yo les contestaba, no, eso es ridículo. Pero lo que sí se puede hacer es impactar la electrónica, donde en lugar de tener que mover grandes masas, estaríamos hablando acerca de electrones. Stavelbein creía también que una demostración así cambiaría la visión del mundo de sus oficiales. En otras palabras, que estando enfrentados a lo paranormal, se conservarían intelectualmente interesados. En lugar de eso, pareció derrumbar mentalmente al general. Existía la sensación de que el general Stavelbein había perdido su equilibrio y estaba sin equilibrio ni perspectiva, y quizá había un fallo psicológico, un fallo que podría repercutir en una falta de decisiones o incluso decisiones catastróficas por su parte, táctica y estratégicamente. El general Stavelbein era el responsable de las operaciones de 30.000 hombres y mujeres con posiciones vivas, así que esto no encajaba con sus responsabilidades. Stavelbein dimitió en 1984 y la unidad de visión lejana se desgajó del ejército. Aunque continuó en Fort Meade, lo hizo bajo el control de la Agencia de Información para la Defensa. El nuevo director fue Jack Verona, jefe científico de la DIA. De carácter secretista, Verona era influyente y respetado en el Pentágono y en Capitol Hill. Pero bajo su mandato, la unidad de visión lejana usó menos estructura de búsqueda paranormal, tales como médiums espiritistas también llamados canalizadores. Por lo menos una persona fue enviada a la unidad. Era un civil, un individuo no militar, que supuestamente tenía talento en canalizaciones,
entidades etéreas. Más tarde contratamos a otro civil, una mujer. Cuando se la asignaba un trabajo, se secuestraba a sí misma en el otro edificio y manejaba las cartas, el tarot o algo así, y entonces volvía con la información. Trabajar con echadoras de cartas y canalizadoras, las brujas como las llamábamos, casi todas eran mujeres. Eso era demasiado para que los militares profesionales de carrera lo soportaran. Las brujas daban sesiones personales, esto es, leían, como las Madame X que se pueden encontrar en las calles de cualquier ciudad. Leían a los oficiales públicos, a los diputados, incluso al propio Jack Verona, que era el director de nuestro programa. Alguien acuñó la siguiente frase, aunque no estoy seguro de quién fue. Decía así: bien, aquí viene otro a por un francés psíquico. La razón de que alguien lo acuñara como francés psíquico fue porque estas personas llegaban y se marchaban, y estos seres les decían lo que ellos querían oír, lo que les producía placer, naturalmente. Lo que le sucedió a Verona y antes que él a Stubblebine podría parecer dramático, pero para los testigos lejanos el contacto con lo paranormal era inevitablemente el comienzo de una transformación personal. Una transformación que no sabían a dónde podría llevarles. Algunas personas comparan algunas de sus experiencias en visiones lejanas, especialmente las experiencias con profundo contenido de biosituación, donde tú realmente te vas a otro sitio diferente. Otras personas lo compararían con una alteración del estado provocada por drogas. Sin embargo, hay una gran diferencia. Y es que cuando haces visión lejana, siempre tienes el control. La visión lejana no produce efectos colaterales duraderos, más que el hecho de que pueda cambiar toda tu vida y tu apariencia, el universo, el mundo y las cosas a tu alrededor. Uno de los compañeros de Mel Riley en la unidad era Lynn Buchanan. Una pequeña consecuencia de esto realmente puede ser grande. Es que si tu esposa, digamos que no está lista para su nuevo marido, es posible que surjan problemas maritales y todo eso. Mi mujer es extremadamente tolerante con todo esto y me ha apoyado siempre. Probablemente haya sido la mayor ayuda que he tenido. De vez en cuando, si yo empiezo como a divagar con la personalidad nebulosa, ella me clava al suelo y me dice: ¿sabes? Te estás volviendo un chiflado. Siempre he tenido que ponerle los pies en el suelo. Es una parte de mi responsabilidad en el matrimonio. Hubo momentos en que la misión en que estaba trabajando se volvió particularmente exigente con él, y entonces tenía la tendencia a obsesionarme un poco. Y entonces yo tenía que intervenir y meterme por medio diciendo: esto se está poniendo absurdo. Como resultado a la permanencia de Lynn en el campo de la visión lejana, hicimos amistad con gentes que seguramente no hubiéramos conocido de otra manera. Hace aproximadamente 1 año y medio fuimos juntos a una convención y hubo bastantes ponentes y diferentes ideas que se presentaron en el campo psíquico. Allí formaron una reunión para doblar cucharas o de psicoquinesis. Al final acabé doblando el cuenco de una cuchara, que se supone que es una de las cosas más difíciles de hacer, porque te enfrentas al material de la cuchara que está natural en ella. A pesar de las aparentemente terribles posibilidades de la psicocinesis en la visión lejana, los Buchanan mantuvieron un sentido humilde y poco a poco se transformaron juntos. Otras parejas no tuvieron tanta suerte. Ed Dames y su mujer están tramitando su divorcio. Se volvió más y más obsesionado con el tema. Y entonces, él trabajaba mucho, largas horas. Y me advirtió que era preferible que me transformara con él, o que si no, él me dejaría atrás. Con frecuencia me dice que está tratando de hacer un hueco en la historia y cambiar la humanidad.
tenía esa gran idea. Así que si le decía, bueno, es que no puedes hacer cosas normales, entonces se enfadaba mucho conmigo. Su mayor interés eran los extraterrestres, los ETs. Esa es su obsesión. Yo era, no sé, me aburría el usar las tecnologías contra los objetivos militares normales y estratégicos. Comencé a dirigir operaciones de entrenamiento avanzado. Por ejemplo, determinar la situación del Arca de la Alianza, el Arca de Noé, actividad de ovnis. Estas eran las clases de cosas que realmente eran muy interesantes, la sal de la vida, si me comprenden. ¿Qué podíamos hacer con esta información? Bueno, no podíamos comentarlo con la Comisión de Seguridad o con nuestros superiores porque ya era lo suficientemente complicado tal como sucedía por las razones que ya he mencionado. Así que empezamos a efectuar operaciones continuadas contra este tipo de enigma. Esto es, seguimos las investigaciones bajo las reglas del entrenamiento superior y lo guardábamos para nosotros.